Lo vamos a sumar a David Narciso con el análisis de lo que ha sucedido esta tarde en materia política en la Argentina. Una noticia, como decíamos antes, de alto impacto. David, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, David. Hola Maxi, hola Cecilia, buenas tardes para todos. Bueno, la noticia política, te diría, una noticia que va a largamente trascender más allá del día de hoy, de estos días, porque marca un quiebre, ¿no? Estamos hablando de quien fue 2 veces presidenta de la Nación. Digo esto que parecen cosas obvias, pero para que tomemos debida dimensión del momento, el acontecimiento histórico ante el que estamos en estas horas. Fue la mujer que fue 2 veces presidenta de la Nación, reelecta, si ustedes lo recuerdan, en 2011 con un porcentaje altísimo, esposa de otro presidente de la Nación que la antecedió en su mandato y que fue durante 20 años la figura más prominente de un proceso político que vivió la Argentina y que surgió de ese proceso político de uno de los momentos más convulsionados de este siglo seguro, pero de muchos años para atrás en la historia argentina, que fue el de 2001, ¿no? Hoy Cristina Fernández de Kirchner deberá ir presa, pero además no podrá ser más candidata. Está inhabilitada de por vida para cargos a partir de este fallo que deja firme la Corte Suprema de Justicia. Son todos elementos muy importantes como para empezar a desgajar, a analizar qué es lo que se viene de acá en adelante. ¿Qué va a ser el peronismo? ¿Esto es bueno para el peronismo o no? ¿Es bueno para la figura de Kirchner? ¿La fortalece? Le da le lava la cara de alguna manera a Cristina el hecho de que la metan presa de esta manera, de terminar su carrera política de esta manera, metiéndola presa 1 mes y medio antes de que se inscriba como candidata a diputada en la provincia de Buenos Aires, cosa que había anunciado? Bueno, insisto, una montaña de elementos como para que a lo largo del informativo de esta noche podamos entre todos ir desgajando y poniendo las piezas cada uno en su lugar. No sé si alcanzaste a verlo recién o a escucharlo a Ricardo Olivera, expresidente del Partido Justicialista en la ciudad de Santa Fe, que marcaba lo que va a significar puertas adentro del peronismo, esta decisión de hoy de condenar finalmente y dejar firme el fallo contra la expresidenta. Un peronismo que ya comienza a agazaparse para 2027. Un peronismo unido, decía recién Olivera. También algo parecido dijo Norma López en la ciudad de Rosario. ¿Comienza una nueva etapa? ¿Considerás que es así? No me atrevo a decirlo. Creo que hay un dato objetivo en lo que plantea Olivera, lo que plantea Norma López, que esto de alguna manera le da un motivo al peronismo para estar unido y para superar esas peleas y disputas internas tan encarnizadas que estábamos viendo, que vimos desde diciembre para acá en la provincia de Santa Fe, y ni hablar las que se estaban dando en provincia de Buenos Aires, protagonizadas justamente por el sector de Cristina Fernández con el del gobernador Axel Kicillof. Esto de alguna manera puede poner en un segundo plano esas diferencias y generar otro motivo. Lo que pasa es que acá hay un dato que no podemos ignorar, Maxi, que es que el peronismo va a seguir, en ese caso, aferrado a la figura y la suerte de Cristina Fernández de Kirchner. Y es cierto, es la principal dirigente, nadie le pudo discutir ese liderazgo a pesar de que muchos lo intentaron. Sigue siendo la dirigente del peronismo que más votos propios tiene. No hay otro dirigente en ese partido, en ese espacio, te diría, incluso más allá de la frontera del peronismo, que desde en ese sector de la política argentina pueda capturar más votos y adhesiones que ella, por más que hoy sea un techo muy bajo el de Cristina, que sea incomparable con el altísimo techo que tuvo en otros momentos, que no es la misma Cristina, que es la Cristina que termina siendo candidata por una sección de la provincia de Buenos Aires, pero aún así Cristina es Cristina. Entonces, vuelvo a la pregunta, el peronismo se va a unir detrás de esta causa. Ahora, es una causa que lo sigue aferrando a la figura de Cristina Fernández. Cuando había un debate incipiente en los últimos años de una parte importante del peronismo que creía que había que dar vuelta a la página, ¿no? Y que de hecho las urnas, las elecciones fueron demostrando eso, que el kirchnerismo como tal fue perdiendo potencia, fue perdiendo proyección electoral y quedó cada vez más recluido hacia lo que es el conurbano bonaerense. Bueno, en eso que terminas de mencionar hay un dato que me parece que no es secundario,
porque hoy el presidente acaba de tuitear desde Israel, hay una comitiva que lo acompaña en esta gira por el exterior, no hubo pronunciamiento de ningún integrante del gabinete, hoy el jefe de gabinete convocó una reunión, hay un silencio bastante respetuoso por el momento respecto al fallo, pero digo, habrá que estar muy atentos a la estrategia del gobierno también, porque el gobierno intentaba polarizar directamente con Cristina Fernández, marcando la brecha de libertarios o kirchneristas. Este escenario se modifica completamente de cara a octubre. Bueno, hay que verlo, Maxi. Yo diría que hay que dejar madurar algunas cuestiones, ¿no? Pero lo que vos decís es tal cual, es decir, Milei es exitoso porque termina quedándose con el espacio no peronista, no kirchnerista. Sí. Y ya al decir esto estamos recalcando la relevancia política que tuvo Cristina Fernández como líder del peronismo. Es decir, durante 20 años la política de este país, o más, un cuarto de siglo, la política de este país se estructuró en torno al kirchnerismo y el antikirchnerismo. Y Milei fue exitoso porque logró quedarse con todo el espectro político no peronista, no kirchnerista. Ese es el dato importante a tener en cuenta y que abre el interrogante que vos estás haciendo en este momento. ¿Qué va a pasar ahora con todo este espacio? ¿Cómo los que estaban enfrente de Cristina ahora que no la van a tener en la cancha compitiendo, cómo se repiensan? ¿Cuál va a ser su estrategia electoral de ahora en más? ¿Contra quién van a confrontar? ¿Contra quién van a disputar? ¿Quién va a representar lo que representaba Cristina? El peronismo, pero ¿con qué figuras? Bueno, creo que esto lo podemos ir analizando a lo largo del programa. Bien. Bien, perfecto. Vamos a seguir, por supuesto, analizando cada una de estas posturas. David, en esta oportunidad respecto, bueno, a lo que representa políticamente este fallo, este revés para Cristina Fernández de Kirchner, para el peronismo en su totalidad, que, bueno, se encaraba unas elecciones en provincia de Buenos Aires dentro de unos meses y, bueno, efectivamente, bueno, se reestructurará en vistas a lo que... Vamos a retomar el contacto con David. Exactamente, David. Bueno, para seguir analizando, ¿no?, lo que ha dejado esta jornada histórica para nuestro país. Bueno, hablábamos anteriormente de analizar un poco lo que han sido las distintas etapas del fallo, particularmente, y de una causa verdaderamente voluminosa que tuvo distintas instancias, ¿no? Sí, Maxi, lo que me parece que es importante decir, y esto sin que signifique una posición a favor o en contra de hechos de corrupción que evidentemente se cometieron durante las gestiones del kirchnerismo. De hecho, ha habido condenas, ¿no?, a algunos funcionarios encumbrados del kirchnerismo en otros momentos. Recuerdo este caso Ricardo Jaime. Digo, no estoy expresando un juicio de valor sobre la causa vialidad. Sí quiero decir que, así como la historia va a recordar, como decíamos en la anterior salida, esto como un momento histórico, porque es el momento en que una dirigente política que fue central en un cuarto de siglo de la Argentina, en el primer cuarto de siglo del milenio del 2000, termina presa con una sentencia definitiva después de 3 fallos e inhabilitada para seguir participando de política. También hay que decir que esta justicia que la condena es una justicia que tiene cero credibilidad. No coincido con algunas de las opiniones que se escucharon hoy de algunos de los invitados a lo largo de esta muy buena edición del noticiero Radio y Televisión Santafesina, en el sentido de que no es un fallo ejemplar. Digamos, acá han participado jueces que debieron apartarse, hay jueces de Cámara que son los que viajaron o están comprendidos dentro del escándalo de los viajes pagados por grupos empresarios privados al agua escondido. Hay una Corte Suprema que está integrada por solo 3 jueces, 2 de ellos nombrados por el propio macrismo, que intentaron ingresar por decreto, y una serie de cuestiones que la verdad que son bastante, todavía hoy, bastante difíciles de comprender jurídicamente, porque una cosa es que se haya cometido corrupción o que haya habido hechos de corrupción, y otra cosa es que la responsable sea una presidenta de la nación, ¿no? Sobre todo cuando los giros de la nación iban a la provincia, y la que licitaba de Santa Cruz y la que licitaba las obras
en ese momento y ejecutaba las obras era la provincia de Santa Cruz, ¿no? Claramente podría haber también habido allí una directiva, todos sabemos la conexión que había entre el gobierno nacional y el gobierno de Santa Cruz en ese momento, y que haya habido una directiva política de favorecer a Lázaro Báez o a tal o cual empresario. No estoy negando nada de esos hechos, pero sí quiero señalar que esta justicia es una justicia que hace muchísimos años, desde mucho antes, te diría, de que se empezaran las causas contra Cristina Fernández, es una justicia, la de Comodoro Pi, la de Capital Federal, armada al servicio de intereses políticos y económicos. De esto no cabe ninguna duda, y esto lo han sufrido no solo el kirchnerismo, lo han sufrido otras fuerzas políticas, otros dirigentes políticos. Hay fiscales y jueces que dan vergüenza, ¿no? Nos acordaremos del juez Ollarvide, si querés, por decir algunos de los nombres más célebres de aquel momento, entre muchos otros que han terminado con escándalos de corrupción, algunos de ellos todavía hoy que no han explicado ni nadie les está pidiendo explicaciones sobre patrimonios infernales en términos económicos. Bueno, ese es un punto que me parece que tenemos que señalar. Y ahora en términos políticos, Max y Ceci, quiero también señalar algo o resaltar algo que ustedes por arriba recién hicieron mención, ¿no? Se desarmaron las plazas ya. Sí. Las plazas no estuvieron desbordantes, no hubo una masividad popular. Hubo aglomeraciones de gente importante, de militancia, de lo previsible, digamos, de lo que es el núcleo duro de la militancia kirchnerista que se acercó. Por eso un signo de interrogación también ahí a cómo sigue esta historia. Yo la verdad que no me animo a hacer o aventurar cuestiones de lo que puede llegar a pasar ahora. Sí, hubo cautela, ¿no? Fíjate vos en el caso de la CGT esta tarde con un pronunciamiento tibio diciendo que acompañaba tal vez la posición del peronismo, pero sin la posibilidad concreta de un paro general como deslizaron en su momento, ¿no? Bueno, eso, hay una serie de gremios, los más cercanos al kirchnerismo, que se han declarado en alerta e inmovilización, pero insisto, hay que ver, falta la voz de muchos dirigentes del peronismo acá. Lo vimos hoy con el dirigente, con lo que pasó al frente del Partido Justicialista en Santa Fe, ¿no? Con muy poco movimiento. Faltaron dirigentes políticos, creo que Kiko Busato, el concejal Cabatorta lo dijo recién en la Plaza 25 de Mayo. Bueno, el peronismo es un mosaico muy largo, y no podemos negar que también la figura de Cristina venía en debate, ¿no? Cómo cómo salir de la etapa del kirchnerismo para que el peronismo sea nuevamente un proyecto político electoral de futuro. Que esto era lo que estaba en discusión hoy en el peronismo, cómo se terminaba esa transición, cómo se daba ese proceso. Entonces, me parece sí que hay que empezar ahora a mirar mucho más de cerca lo que va a pasar en los bloques del Congreso de la Nación, en Cámara de Diputados y el Senado, ¿no? Porque una cosa es cuando había una figura como Cristina ordenadora, con su potencial electoral y capaz de ordenar cuestiones a veces territoriales, pero sobre todo políticas, y ahora es otra situación, otro escenario con ella fuera de juego, en todo caso reducida a lo que es el mandato de presidenta del Partido Justicialista, que como todos sabemos hoy implica bastante poco ser presidenta de un partido en Argentina, como decía Mario Barletta en la charla que mantuvo con ustedes recién, ¿no? Y lo que quiero cerrar como reflexión de la justicia es porque también eso me da la pauta, o quiero ahí marcar una diferencia con algo que se decía antes, ¿no? Si esto es un fallo que da la esperanza de que empiece a funcionar la justicia en la Argentina. Y por lo que les decía antes, yo creo que no. Creo que no porque, insisto, la justicia federal es una justicia que no está a la altura de las circunstancias, es una justicia llena de gente que está al servicio de intereses que no son exclusivamente los de la justicia, ¿no? Lo estamos viendo en parte de la justicia federal de la provincia de Santa Fe, en el caso de Rosario, un juez que debería estar en prisión preventiva y está ejerciendo de juez, y sin embargo sigue ejerciendo el cargo. Bueno, ese tipo de cosas me hacen pensar, por lo menos en lo personal, quiero compartir ese pensamiento, que esto no marca un antes y después en la justicia, que no empezó nada nuevo en la justicia federal. Después estarán las opiniones de los que creen que Cristina debía ir preso, no que debía ir preso, y los que técnicamente cuestionan y los que avalan el proceso judicial que se dio y que la lleva a este final.